Muy buenos días amigos de Portal de Curuguatí. Bueno, estamos aquí en vivo y en directo con el abogado Pedro Mendoza. Está representando a esta familia que sufrió un accidente de tránsito. Aquí les voy a contar para que ustedes puedan saber. A las 22:45 del sábado pasado, un brasileño y un paraguayo fueron aprendidos luego de protagonizar un accidente sobre la avenida 14 de Mayo. Se trata de Celso Juan Ventura, brasileño de 58 años de edad, y Donato Andrés Gómez Alfonso, de 22 años de edad. Ambos fueron aprendidos por la policía luego de resistirse a la aprehensión y, por supuesto, dos víctimas de accidentes que están en Asunción en grave estado. Hoy está representando el abogado Pedro Mendoza a esa familia y le saludamos. ¿Cómo estás, doctor? Muy buen día. Buen día para usted, señor periodista Elías Cabral, y para toda la audiencia prestigiosa de este canal tan importante como para la ciudad de Curuguatí y todo el país. Bueno, el fiscal al principio imputó a estas personas por resistencia, ya que hubo forcejeo, creo, con la Policía Nacional, pero posteriormente se dio cuenta de que la ley de que da el límite correspondiente al consumo de vías en el volante descendió a 0,4 y se constató que era 50 miligramos litros, entonces tuvo que imputarle por exposición al peligro. Pero ustedes están exigiendo que sea por lesión grave, ¿es así, doctor? Correcto. Bueno, yo quisiera un poquitito entender primero que Aquí estamos. eh, la palabra que vamos a utilizar se llama hecho en el tránsito, porque los hechos son los que son punibles. Hablar de exposición e imputar por exposición en estos casos, considero yo que no condice con una actuación objetiva por parte del representante de la sociedad. ¿En qué sentido? Que la exposición al peligro está tipificado en el artículo 217, ¿verdad?, del Código Penal, pero habla del que expusiera al peligro, y si ese artículo de la ley penal lo usas en concordancia con la ley de tránsito, sí podemos nosotros entender de que hay un grado de alcohol que le autoriza al representante de la sociedad, en este caso la fiscalía, a actuar ya de oficio, inclusive cuando tiene la noticia de que el alcotest alcanza el límite máximo. Hasta ahí yo quiero darle a entender al señor fiscal y a toda la ciudadanía que la exposición al peligro es correcto cuando estamos en un caso hipotético que Elías Cabral venga manejando con su familia o él solo el vehículo de su propiedad y le para un control de una barrera y le dicen, señor, vamos a proceder a hacer el test. Y el señor Elías Cabral se muestra complaciente, sigue el procedimiento Elías Cabral. Oh, sorpresa, el alcotest da como resultado que Elías Cabral tiene 0,58 o algo así, ¿verdad? O sea, superior al límite. Entonces, sea con la ley vieja o sea con la modificación de la ley de tránsito que está vigente a partir de este viernes pasado, aún así, el caso que nos ocupa en este hecho de tránsito no tiene nada que ver con la exposición de tránsito. Y voy a aclarar por qué. Por una sencilla razón. Si a Lía Cabral le encontraban con el alto grado de alcohol y no pasó ningún accidente o no pasó ningún hecho de tránsito o no pasó nada, correcto, se le procesa a Lía Cabral, se le manda al fiscal y se le procesa por exposición al peligro en el tránsito. Es decir, cuando no ocurre en absoluto nada, sino sencillamente ese acto grave de conducir con alto grado de alcohol. Pero ¿qué pasa? En el presente caso donde Daniel González y su acompañante fueron víctimas de un hecho de lesión grave, la cuestión va mucho más allá que una interpretación tan temeraria como la que está haciendo el fiscal, porque él omite gravemente
gravemente y me preocupa, ¿verdad? Me preocupa la ciudadanía de Curuguaté, porque si van a tener fiscales que desconocen realmente la ley, Dios nos libre, ¿verdad? ¿En qué sentido? La persona alcoholizada que ocasiona un grave hecho en el tránsito o la persona alcoholizada que ocasiona un choque de tren, de barco, de carreta, de motos, ese es el hecho. Y el hecho grave no es que haya sido en un hecho de tránsito. El hecho grave es que la persona que está alcoholizada sabe perfectamente que no puede conducir, que está prohibido conducir en esas condiciones porque todos sus sentidos están limitados y sabe perfectamente y no puede alegar nunca la ignorancia de la ley, mucho menos un agente fiscal. Imagínense, el fiscal está representando a la sociedad y el artículo 54 del Código Procesal Penal lo obliga a actuar con objetividad y la ley orgánica del Ministerio Público también le obliga a actuar con objetividad y que no haya impunidad, porque lo que hay que evitar es la impunidad, ¿verdad? Acá el hecho grave es que estas personas podrían haber usado una moto, podrían haber usado un vehículo, pero usaron el vehículo como un arma mortal. Y ellos sabían que no tenían que haber conducido de esta manera. Podrían de ese hecho ocasionar daños materiales. Segundo, podrían y sabían ellos que podrían ocasionar inclusive la lesión grave de personas, de terceros, y también sabían que podrían en esas condiciones con los sentidos limitados ocasionar la muerte de una persona. Pues bien, en el presente caso se dio la lesión grave de dos personas que hoy están internadas en el Hospital del Trauma, especialmente mi representado, porque yo represento con la doctora Elicia Valdés y el doctor Álvaro Valenzuela, de la ciudad de Curuguaté, que son los abogados con los quienes últimamente estamos asociados y creo que vamos a empezar a trabajar a partir de este año, ahí en esta ciudad, se ha, digamos, comprobado en el lugar del hecho que luego de haberse realizado la prueba de alcoholtest, ellos tenían un alto grado de alcoholtest y el resultado fue, como dijimos, no un accidente. Porque la palabra accidente, entre comillas, habla de una conducta culposa. Y la conducta culposa es cuando vos por una impericia o negligencia en el arte de manejar ocasionás un hecho de tránsito. Pero en este caso, reitero, personas que sabían que estaban consumiendo bebidas alcohólicas, personas que sabían que hay una ley que les prohíbe, aún así deciden tomar como un arma mortal su vehículo y miren el daño que están ocasionando hoy. Imagínense, dos personas, una mujer que fue sometida a 5 horas de operación en el hospital de Utrama. Y hoy mi cliente que está internado por segunda vez porque salió y se sintió mal, volvió y tiene una fractura en la nariz, en el cráneo, en la mandíbula y tiene que ser intervenido quirúrgicamente y está hoy, hasta hoy intervenido y digamos internado en el hospital del trauma. Entonces, lo que el fiscal tiene que hacer es hacer bien su trabajo. Debe librar inmediatamente oficios para determinar cuál es el grado de lesión que ellos tienen. Y yo les quiero decir algo a la gente y a la ciudad de Curuguaté, que basta ya de querer maniobrar con situaciones donde aparecen los diagnósticos y vamos a esperar qué dice el médico forense, que esto, lo otro. Esa historia y ese cuento ha logrado que muchas personas queden impunes cuando cometen hechos bárbaros. ¿Y que esto qué significa? Que lo que un médico forense solamente puede determinar son dos cosas para que la lesión sea grave. Y debe determinarse si corrió peligro o no de muerte con esas lesiones. Y segundo, si esas lesiones le van a afectar por largo tiempo en el uso de su sentido. Es decir, uniéndose cualquiera de estos dos requisitos, si corrió peligro de muerte, ni siquiera hace falta que un médico lo diga, pero bueno, digamos que sigamos ese tecnicismo que te exige la ley, ¿verdad? En el trámite interno se determina que corrió peligro de muerte, señor, es la lesión grave y vamos a un juicio oral y que se le castigue y se le condene ejemplarmente porque la lesión grave prevé penas de hasta 10 años. Y esa es la situación que nosotros con la doctora Alicia Valdés y el doctor Álvaro Valenzuela
vamos a iniciar este lunes, acá tenemos el poder, se ha constituido la escribana hasta el nosocomio donde se encuentra internado, luego de pedir los permisos correspondientes, la persona que está hoy en grave estado, Daniel González, firmó un poder ante una escribanía donde nos autoriza a pedir y asumir el rol de querellante adhesivo y pedir en juicio oral la más alta condena. Pero ¿qué va a pasar, doctor, si es que el fiscal no considera la lesión grave? ¿Van a irse ustedes? ¿Qué va a pasar? Porque el fiscal dice que en accidente no hay lesión grave, no existe en la normativa la lesión grave en un accidente de tránsito. ¿Qué van a hacer en ese caso ustedes? Y bueno, en ese caso, además de llevarla al jurado de enjuiciamiento, ¿verdad? Que lo vamos a hacer, debemos entender de que la palabra accidente no existe en este caso. No está acá, no estamos hablando de un accidente. Estamos hablando de un hecho de tránsito donde mediante la utilización de un vehículo que ha sido utilizado como un arma mortal, se ocasionó la lesión grave de dos personas que estaban transitando en la vía pública. Entonces, hablar de accidente y decir que no existe lesión grave en un accidente de tránsito, ¿verdad? Yo creo que significa un grave desconocimiento de la ley y lo va a convertir a él en un litigante de mala fe. Nosotros vamos a subir la postura de querellante adhesivo y vamos... La Policía Nacional no puede... Vamos a utilizar todos los recursos legales para que se sostenga esta calificación. Pero también tenemos que ser sinceros. A mí no me gusta ser una persona que tiene un doble discurso. Hoy todo podría cambiar si estas personas vienen a asumir su compromiso, su responsabilidad ante las víctimas y hacerse responsables de la cantidad de gasto que ellos tienen y van a tener. En ese caso, podría hablarse también de una situación de resarcir los daños y bueno, la cuestión jurídica podría cambiar. Así que yo estoy facultado en estos momentos para poder, en primer caso, asumir el rol de querellante adhesivo o en su caso facilitar la conciliación de las partes porque sin el dinero lamentablemente no se puede hacer nada y esta gente está desesperada, necesitada, cercana a una operación, internados, sin tener dinero ni siquiera para poder cenar, porque vienen desde la campaña, desde lejos, a acompañar a la persona internada. Usted ni se imagina, señor Elías, el calvario que está pasando esta gente. El video que tenemos nosotros el accidente. No se ve tan bien, ¿verdad? Pero ahí se nota. Quisiera corregirte, Elías. Te rogaría, por favor, que la palabra accidente dejemos como un hecho de tránsito que ocasionó una lesión grave. Bueno, vemos ahí entonces el momento en que ocurrió el hecho. Fíjense ustedes, una embestida allí y los motociclistas también. Aquí parece que tengo lo que dijo el médico en la noche en que... A ver. Bueno, el traumatismo craneoencefálico es un golpe en la cabeza. Aparentemente tiene una contusión a nivel cerebral, por eso él no está consciente, no está percibiendo en dónde está, quién es, todas esas cosas. Encima tuvo pérdida de conocimiento. Con ese antecedente sí o sí necesariamente tiene que hacerse estudios más complejos como la tomografía. De tomografía en la cámara de agua. Tiene que irse al hospital del trauma, ya tiene un lugar ahí. Entonces, aparentemente ahora está reaccionando, pero tiene que hacerse ese estudio para constatar una lesión a nivel cerebral para estar más tranquilo. Eso es de parte de él. Entonces, el médico que le atendió en el hospital. Conducir en estabilidad vuelve a ser delito. Escuchen. Buenos días, queridos amigos. Yo les había prometido que cuando se promulgue la modificación de la ley de tránsito en cuanto al alcotés, que a la vez modifica el artículo 217 del Código Penal sobre exposición al peligro, les iba a estar avisando. Y bueno, amigos, este es el resultado de la modificación de la ley. El alcotés vuelve a ser delito, amigos. Tomar y manejar vuelve a ser delito. Desde aquí empieza la modificación de faltas graves. Vamos a ir a faltas gravísimas, que es lo que nos interesa ahora mismo. Faltas gravísimas, constituyen faltas gravísimas, es la nueva modificación. En el inciso G dice, la conducción en estado de intoxicación alcohólica desde 0,25 a 0,39 mg/L en el aliento. Ese es ahora falta gravísima, desde 0,25
a 0,39. Lo que antes era 0,80 en adelante, ahora es desde 0,25. Así que amigos, vamos a suspender más las bebidas si es que vamos a manejar, porque vamos a tener consecuencias. Pero ahí mismo, doctor, ahí Sí. mismo. Para vos entonces, la exposición al peligro es cuando una persona conduce en estado de ebriedad, pero no ocasiona cualquier accidente. Se le controla y dice, bueno, vos estás exponiendo al peligro. Pero cuando comete ya un hecho en el volante, ya directamente tiene que ser otro tipo de delito. Es otra, perfectamente lo que usted está diciendo, señor periodista. El hecho de exponer al peligro, como bien lo dice el artículo 217 y como bien lo está diciendo este señor que está haciendo el comentario a la nueva modificación, significa cuando no ocurre nada y vos salís a conducir en un alto grado de alcohol y entonces en ese caso, cuando se lo para, se asume, se hace el alcotés, bueno, se le llama al fiscal y tiene que ser procesado o se busca la manera de que él resarza a la sociedad previamente, ¿verdad? Pero en estos otros hechos, cuando la persona sube a un vehículo con alto grado de alcohol, él sabe que no tiene que manejar. Sabe que puede ocasionar, como dije, tres situaciones: daños, lesiones graves o la muerte de personas. Y él dice, no, no creo que ocurra, pero se sube y lo hace y ocasiona. En este grado, en este hecho, la conducta criminal es haber conducido en ese estado y haber ocasionado. Entonces, la palabra, como yo dije, accidente ya deja de ser para convertirse en un hecho de tránsito con resultado de lesión grave. Y Eh, quiero nada más resaltar que hoy el mismo Ministerio Público en Ciudad del Este, en una situación parecida hace unos días, en un caso donde en un hecho de tránsito muere una persona y el conductor estaba con alto grado de alcohol, hoy está acusado para ser llevado a juicio oral por homicidio doloso, no culposo, pero homicidio. Pero vos decís, doctor, entonces que si los supuestos autores del hecho se acercan y puedan resarcir a la familia llegando a un acuerdo extrajudicial, se puede evitar todas las denuncias. Yo puedo decir lo que la familia me dice. Están desesperados, no tienen para cubrir los gastos. La familia me dijo que esta gente le ofreció, le dieron 400.000 guaraníes después de llorarle y suplicarle, le dio no sé quién, la hija o alguien, le dio 400.000 guaraníes, pagaron la ambulancia y después le llaman y le dicen que le ofrecen 3,5 millones de guaraníes. Yo creo que un remedio tiene ese valor. Entonces yo creo que antes de decir lo que yo voy a hacer o lo que se puede hacer, yo creo que el sentido de humanidad te tiene que dar por lo menos ese valor de aprecio, no ese desprecio a la vida como ya se ha demostrado y con la actitud que luego han asumido, sino esa actitud de apreciar la vida humana y de acercarse hasta el hospital y dialogar con la familia. Ellos no van a estar ajenos a eso. A nadie le gusta entrar en problemas judiciales, pero yo tengo un poder, el lunes sí o sí tengo que asumir la querella y bueno, lo que ellos puedan o no hacer yo no voy a aconsejar, pero yo siempre digo que antes que nada el diálogo tiene que estar en primer lugar para poder buscar evitar la muerte y evitar los daños y evitar también los males que ocasionan a esta familia de que no tiene ni siquiera para poder subsistir en la ciudad de Asunción cuando tienen a su familia, a un familiar internado en grave estado donde tiene que ser intervenido quirúrgicamente. ¿Por La qué hecho pregunta la que querella va a ser, doctor? ¿Por qué hecho? ¿Por es qué hecho va a ser? lesión grave, Lesión grave. lesión grave en hecho de tránsito. Podría haber sido lesión grave por haber manejado un caballo, por haber manejado un tren. Vuelvo a reiterar, el hecho en sí no es el conducir o que se ocasione, digo que se ocasione un hecho, un accidente, no, el hecho es que el transporte que haya utilizado no lo hubiese hecho para conducir porque estaba con alto grado de alcohol y ocasionó una lesión grave. Entonces es muy cómodo interpretar de mala manera y de manera temeraria de que la exposición de tránsito
o decir que no existe la lesión culposa en accidente de tránsito. Nadie está hablando de accidente de tránsito, ¿eh? Ojo, estamos hablando de un hecho de tránsito que ocasionó una lesión grave. Yo, como profesional, no puedo enseñarle a nadie qué debe hacer. Yo creo que cada persona es responsable de sus actos y va a asumir sus consecuencias. Así Doctor, como yo voy a... sí, pero es normal, veo que acá pues, acá pues todo el mundo, los abogados tienen miedo a los fiscales, los jueces. Es normal, veo que vos te discutas con los fiscales, que levante la voz a los fiscales, porque se le tienen todo miedo. Acá, por ejemplo, yo no consigo casi poca entrevista consigo con los abogados por el temor que le tienen a los fiscales y a los jueces. Es increíble. Mi padre que ya falleció decía, normal es Iñaca Cuadrado. Pero yo tampoco soy un valiente, doctor. Yo también, mi querido Elías, como cualquier persona, ejerzo una labor noble. Por esta labor a veces se te mata, como ocurrió en Oviedo. Por esta noble labor a veces nos satanizan. Ya me contó mi colega Elicia Valdés que ya le dijeron en la fiscalía, oye, ya pues es decir, cuando vos asumís una postura de respetar el sentimiento de las víctimas, cuando vos asumís una postura de querer pedir que se respete la ley y el derecho, cuando vos le escupís el asado a aquellos que están acostumbrados a comer asado, siempre vas a tener una reacción. Y estamos expuestos a eso, ¿verdad? Y siempre decimos, es una labor peligrosa la del abogado. Muy Y bien. por sobre Excelente, también doctor. Vamos a esperar el desenlace de esta situación y decirle entonces a la gente que puedan defender sus derechos a través de esta nueva ley que se modificó, ¿verdad? Y por supuesto que las autoridades también hagan cumplir, ¿verdad? Porque manejar ya, ya. en esta ebriedad realmente es gravísimo. Perdón, Elías. No confundamos la ley que se modificó con la gravedad de conducir a sabiendas que estás alcoholizado y ocasionas un hecho grave, que sea la muerte o una lesión grave. Sí. Son conductas distintas que deben ser tipificadas de esa manera y no tratar de lograr la impunidad a través de calificaciones que nada tienen que ver con la realidad de los hechos. Muy bien. Excelente. Muchas gracias, doctor, por su atención y por hablar de vuelta con nosotros sobre este tema. Muchas gracias. Y a los colegas que tengan miedo me pueden llamar. Yo también tengo miedo, pero ya tengo 60 años. Al miedo único que le tengo a mi señora que no me deje dormir en mi casa. Gracias, doctor. Hasta luego.